Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 7 de junio del 2024, pues esto ya tronó. Norma Piña y Prián los ponen a sudar. El plan C causa revuelta y de todas las reformas que se están proponiendo, la que más le tienen temor es la del Poder Judicial. Hoy el presidente AMLO habló sobre la reforma al Poder Judicial que genera nerviosismo en las minorías que no quieren darle poder al pueblo de México. AMLO exhibe cómo es que el Poder Judicial se encuentra secuestrado y por eso se busca desestimar los cambios propuestos en el Plan C, porque estos opositores ya están diciendo que con el Plan C se afectó el peso en la bolsa de valores. El presidente AMLO destacó la buena situación económica del país y el presidente AMLO celebra muy buena noticia, la actitud del sindicato al Poder Judicial para que sean partícipes de la reforma al Poder Judicial. Por eso los que se sentían dueños de México le tienen miedo a que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. A continuación con el video. Señor presidente, parece que el legislativo de Morena está un poco descoordinado porque aparentemente se precipita a decir que va con el plan C, incluida la reforma judicial, y eso alteró los mercados y subió algo el peso. ¿Qué hace usted al respecto? Mire, es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace 2 o 3 días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65,000 millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho a nuestros paisanos migrantes que envían todo este apoyo a sus familiares en México. Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es, creo que, el segundo país con menos desempleo en el mundo. Es de los países en donde más se ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. De todas formas, Que se puede normalizar. Ayer sí, siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer
ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos. Claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16.60. Dice, bueno, ¿qué pasa? Pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera es algo general. Es porque hubieron elecciones. Si ustedes hacen una revisión, al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18, se subió el dólar. Yo creo que entonces fue cuando dijo el experto de Chumel que había que comprar dolaritos y metió un lío a mucha gente que le hicieron caso. Pero sí hubo ese movimiento. Es más, el lunes igual subió el dólar con relación al peso. Y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México, es la honestidad de nuestro pueblo.
Pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo y no han podido, porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia. Y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido. Una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron. ¿Por qué nos invaden? ¿Qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro. Decían, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y no olvidemos, aunque se esté repitiendo, lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando. A ustedes, oligarcas, lo único que les interesa es el dinero. Su Dios es el dinero. Pero no era así. El México prehispánico, y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo. Y eso es lo que protege a México, eso es lo que nos da mucha fuerza. Entonces, no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza, no pudieron manteniendo silencio acerca del principal problema de México, sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, el problema de la corrupción. Nadie hablaba de eso cuando se dedicaron a saquear a México. Entonces, todavía eso existe y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo, y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, no muchos, pero sí. Hay gente íntegra, honesta. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme. ¿Que no nos conviene a todos los mexicanos
que tengamos un poder judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares, que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho y no un Estado de chueco. Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos, porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo se sienten celebro. preocupados y quieren estar en esta Yo reforma. celebro esa actitud del sindicato del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen, estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Explicaba yo que Zedillo lo que hizo fue desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte. O sea, los quitó a todos y les dio su compensación. Y él puso. Y no resolvió nada. Acuérdense que Zedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN al señor, que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público, Diego Fernández de Ceballos. Ese grupo recibió la Procuraduría General de la República con Zedillo. Lozano Gracia fue el procurador y ese grupo fue una concesión, pero pues no se avanzó. Creo que en ese tiempo fue lo de la señora que le llamaban la Paca, lo que pasa que sí, no, ya eso ya sí, sería bueno que se refrescara todo eso para los jóvenes, que no, ya. Cuando pasó no se movieron los mercados, cuando cambió Sí. el Poder Judicial. No se acuerdan, pero
Luego, nosotros quisimos, ¿no?, después del sometimiento al Ejecutivo vergonzoso del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, cuando imponen las llamadas reformas estructurales, la reforma energética, la Constitución establece que se puede solicitar una consulta ciudadana en estos casos con un número determinado de firmas. Me acuerdo que reunimos, porque estábamos en contra de la privatización del petróleo, reunimos como 3 millones de firmas. Ya estaban de acuerdo el Ejecutivo y el Poder Judicial de que nos iban a batear. Es más, para que no se pensara que éramos ingenuos, yo antes lo escribí, les mandé una carta a los ministros de entonces, por ahí debe estar, porque ya se habían puesto de acuerdo. Entonces resuelven que no pueden consultar, no pueden autorizar la consulta, porque las consultas solo aplican si no afectan los ingresos del gobierno. Algo así, una coartada de ese tipo. Y rechazan. Bueno, yo traía esa preocupación. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? No voy a hacerlo de Zedillo. Vamos a que se reformen ellos mismos.